En la pandemia, promocionar y difundir cultura, en relación a las nuevas tecnologías y la nueva realidad. Entrevistas con la cultura. Un podcast que tiene como propósito transmitir, difundir y visibilizar las voces que acontecen en diferentes espacios culturales. Reflexionan sobre la cultura. Entrevistados por Rosa Tapia y Juan Mamani. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Entrevistas con la Cultura. En esta oportunidad entrevistaremos a María Coronel, una gran referente en lo que fue el primer ex centro clandestino de detención construido en el país, durante la dictadura militar, la Escuelita de Femeyá, en Tucumán. Hoy, después de 30 años de historia, María, hija de desaparecidos, logra recuperar el espacio para la memoria y de esta forma nunca olvidar lo que ha ocurrido. Ella nos va a contar sus experiencias, motivaciones y nociones de la carrera de gestión cultural en la provincia. Para empezar el episodio, María Coronel nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos como militante cultural. Mi viejo y José Carlos Coronel fue asesinado en septiembre del 76 por el ejército y mi mamá María Cristina Bustos detenida desaparecida en marzo del 77. Y es esta historia mía de vida la que me llevó a arrancar con la militancia desde los 17 años aproximadamente, que acá en Tucumán se empezaron a juntar hijos e hijas de detenidos desaparecidos de la provincia, y lo que iba a ser después como lo que se iba a empezar a gestar en muchos otros lugares del país, como la organización Hijos. Acá arrancamos con un grupo más chico y capaz que arrancamos también un poco antes porque teníamos un genocida ya casi gobernador, que era Antonio Domingo Bussi. Así que el inicio de mi militancia en el ámbito de derechos humanos fue en esa organización a fines del 93, entre el 92 y el 93. Y después ya con ese grupo nos unimos a lo que fue y lo que es todavía hasta el día de hoy la Red Nacional Hijos, que es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y en ese lugar yo milité hasta el 2010, hace muchísimos años de mi vida, y sigue siendo un espacio de referencia para mí, digamos, que tengo permanente contacto con los compañeros y las compañeras aquí en la provincia. Pero bueno, después ya inicié otro tipo de militancia, ya en organizaciones peronistas de la provincia, y después militancia sindical. Yo empecé a trabajar también en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y después el trabajo dentro de la CTA de los Trabajadores, y actualmente soy la secretaria adjunta de la CTA de los Trabajadores acá en Tucumán. Al espacio para la memoria llego por la invitación de compañeros de organismos de derechos humanos que me convocan en el 2015 para estar en el espacio de coordinación. Sí, un poco empujada obviamente por la historia, digamos, por una cuestión de esta sensación de responsabilidad de tener que hacer algo con lo que había sido el destino de mi viejo. Y inicialmente, obviamente, con el reclamo que ha sido el de los organismos. Cuando mi abuela fue madre de Plaza de Mayo, el reclamo de juicio y castigo era como lo que empujaba un poco esa lucha inicial. Y además era el momento donde ni te imaginabas que ibas a llegar a genocidas, entonces era una lucha hasta utópica en un punto. Pero se sostenía. Yo creo que ha sido como nos pasa a muchos que hemos empezado a militar en organismos de derechos humanos, esa militancia que realmente tiene que ver con valores muy claros y objetivos muy claros. Entonces es como que no importan tanto las adversidades, vos sabés que lo que estás haciendo, reclamando, es correcto, entonces le metés por ese lado. Un muy buen lugar de aprendizaje, creo yo. Luego, en relación a la cultura, nos comenta la influencia de la carrera de gestión cultural en la provincia de Tucumán. Mira, yo justamente acá hay una diplomatura de gestión cultural en una universidad de Tucumán que se llama San Pablo T. Hace un año me invitaron a dar una charla a los alumnos y las alumnas de gestión cultural, y me parecía súper interesante porque de hecho el año pasado tuvimos varios trabajadores y trabajadoras de Espacios para la Memoria en un encuentro que se hizo trasandino en Santiago de Chile,
Y ahí los espacios para la memoria tienen como una de las partes integrales de los equipos de trabajo de los espacios gestores culturales. Y nos parecía súper interesante como experiencia, y por eso también me ha gustado mucho ir a dar la charla acá en Tucumán a quienes estudian gestión cultural, porque en esto que yo les decía de que por ahí los espacios para la memoria a veces arrancan de cero, de tener que hacer que muchas comunidades conozcan recién los lugares y se acerquen. Son historias muy pesadas también, entonces a veces la gente no se quiere acercar. Y la realidad es que a través de la cultura, a través de todas las posibilidades que te da el espectro cultural, ha sido como una de las herramientas más valiosas que hemos tenido en la gestión de los espacios para la memoria para el trabajo cotidiano. Para poder empezar a pensarlos a los lugares como pequeños, de alguna forma, pequeños centros culturales inicialmente, y también, digamos, trabajar la memoria a través de todos los aspectos que involucra la cultura, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, tenemos en el espacio un ciclo que hemos trabajado durante 2018 y 2019, que es poesía por la memoria, es poesía cantada por la memoria, y ha tenido un impacto en adolescentes, que es como el público más activo que tenemos en los recorridos. Ha tenido un impacto que por ahí ni nos esperábamos. Uno a veces peca de prejuicioso y piensa que a los jóvenes y a las jóvenes no les gusta la poesía o les aburre, y hemos terminado trabajando con poesías de detenidos desaparecidos, musicalizándolos y trabajando, y era como una llegada a la historia mucho más rápida y mucho más amena de la que podríamos haber pensado desde lo pedagógico más estructurado, ¿no? Así que me parece, y nosotros lo venimos pensando también, digamos, que la gestión cultural como ámbito de injerencia está muy, muy relacionada con la tarea que nosotros hacemos con espacios para la memoria. María Coronel nos cuenta por qué el espacio de memoria, la Escuelita de Famaillá, está declarado lugar histórico nacional y cómo es la relación con otros espacios a través del rol docente. Está declarado lugar histórico nacional porque está considerado el primer centro clandestino de detención de la Argentina, porque funcionó incluso antes de la dictadura cívico-militar, funcionó en 1975. Nos ha pasado mucho tiempo, nosotros arrancamos como espacio para la memoria en 2016, y recién, digamos, como las escuelas nos han empezado a buscar para visitar el espacio y demás en 2017. Y nos pasaba que acá hay muchas escuelas y colegios de la provincia que tienen como viaje obligatorio todos los años conocer la ESMA. Entonces, conocían la ESMA, Capital Federal, y no conocían el espacio de la Escuelita de Famaillá. Entonces no es algo que incluso pasa solamente en provincia de Buenos Aires, sino que a veces nos pasa quienes estamos trabajando en esos espacios en distintas provincias, que en general se conoce más lo que hay en Buenos Aires que en las mismas provincias de donde viene cada uno. Entonces está muy bueno eso de empezar como a difundir un poco más. Nosotros tenemos un trabajo ya arrancado con los compañeros y compañeras que trabajan en el espacio para la memoria de la ESMA, que ya que es uno de los lugares más conocidos, puedan ser quienes también difundan los otros espacios que existen en el resto del país, que ahora en funcionamiento hay alrededor de 50, pero que están en proyecto de formación son muchísimo más. Claro, imagínate que sitios de memoria, que son los lugares que podrían llegar a funcionar en algún momento como espacios para la memoria, o sea que son lugares donde sucedieron hechos relacionados con delitos de lesa humanidad, esos sitios de memoria marcados en el país son más de 700. Entonces los espacios para la memoria son los que, bueno, de alguna forma, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, de familiares y bueno, de estas políticas públicas de memoria, se han ido recuperando para que sean espacios donde, digamos, se empiece además a contar la historia, pero a hacer algo también con esa historia. Por eso lo de promoción de derechos humanos, por eso es tan importante lo de la gestión cultural, digamos, es como toda otra actividad que se va generando en esos lugares. ¿Cuáles son las finalidades de la Escuelita de Famaillá y cuáles son los recursos y técnicas de evaluación con los que cuenta la misma? Bueno, la finalidad incluso va mucho más
orientada a presente y futuro, decimos nosotros siempre, más que incluso al pasado. Tiene una historia obviamente muy pesada y poderosa, ese espacio que circulamos todos los días, porque bueno, es un centro de clandestino de detención por donde además pasaron muchísimas personas, pero la idea, y siempre nos pasa eso, ¿no? Tenemos primero un recorrido guiado por ese lugar que fueron las celdas, que fueron los lugares de tortura, se hace como ese recorrido, pero como que lo fundamental, y nos pasa mucho con adolescentes, es no quedarnos solo con esa, como si fuese una clase de historia, sino el poder entender o poder empezar a pensar para qué nos sirve conocer ese pasado y esas cosas que sucedieron en esos lugares, como pasa en todos los espacios para la memoria del país. Y tiene que ver mucho con, primero, que hubo una historia silenciada por el terrorismo de Estado, digamos. Muchos de nosotros, acá en Tucumán pasa mucho, que después del terrorismo de Estado han quedado como anuladas muchas luchas que había antes, que eran sindicales, por ejemplo, mucha producción cultural que existía previa a Operativo Independencia de la dictadura, que también se borró del mapa. Entonces, empezar a poder pensar qué es lo que de nuestro presente es un poco resultado de ese pasado del terrorismo de Estado, cómo empezar a recuperar las funciones más trascendentes, digamos, la participación, la organización, la posibilidad esta de generar cultura, de generar lugares donde uno pueda aprender y defender sus derechos, ese tipo de hilación entre presente y pasado, sobre todo pensando que quienes transcurren por esos lugares son los más jóvenes y las más jóvenes, entonces en general que puedan entender las posibilidades que tiene cada uno de modificar los lugares en los que viven para que sean mejores, para que pensemos un poco más solidariamente y en el otro. Ahora lo estamos pensando tanto incluso en este contexto. Es como el objetivo fundamental, digamos, poder generar cierta conciencia en quienes transcurren el espacio, que no estamos solos en el mundo, sino que la idea es poder pensarnos en ese colectivo y en cómo entre todos y todas poder generar un mejor lugar en donde vivir, ¿no? Entrevistas con la cultura. Desmemoria, registro y diversidad. Mucha imaginación. No tantos recursos audiovisuales y demás, ¿no? Incluso ahora está bueno este contexto de encierro, de empezar a pensar todas las herramientas virtuales y demás. En el espacio en sí, por ahí, a diferencia, bueno, quienes conocen la ESMA saben que hay como toda una interacción con lo visual, con lo auditivo. Nosotros no tenemos tanto esos recursos, sino que es mucho más una cosa como más personal, de alguna forma, la experiencia dentro del lugar y el recorrido guiado, y una cosa más de ida y vuelta con quienes van haciendo el recorrido. Y recursos, bueno, como digo, mucho de imaginación, porque de alguna manera lo vamos inventando, lo vamos generando. Y en eso también aprendemos de esta misma historia que nosotras de alguna forma mostramos, que y es el poder empezar a pensar el armado de redes. La autoevaluación tiene que ser permanente, porque es como ir acomodando sobre la marcha lo que se va haciendo, y te sirve un montón además. Poder frenar cada tanto y poder decir, bueno, mira, esto no lo estamos haciendo bien, esto no nos sale así. Lo importante justamente era la construcción colectiva, que ahí importan las opiniones de absolutamente todos, y que el poder tener esa confianza para autoevaluarse es muy importante. Entonces, eso sí lo generamos constantemente, y poder frenar y decir, acá hay algo que no funciona, y acomodarlo de nuevo. Y que lo importante justamente es hacerlo con la seriedad de ir entendiendo lo que se hace bien y lo que se hace mal, corregir lo que se hace mal, fortalecer lo que se hace bien, y poder ir viendo que eso es un paso a la vez y que lleva su tiempo. Y que es importante además que sea con una base firme, para que también tal vez el día de mañana no estemos quienes estamos ahora en el espacio, pero cualquier otra persona pueda tomar ese trabajo que se viene haciendo y seguir haciéndolo para adelante. A modo de cierre,
preguntamos: ¿es la cultura sustentable en cuarentena? Palabras y opiniones de María Coronel. Justo ayer leía una nota sobre unas compañeras acá en Tucumán que hablaban también de los museos y los museos cerrados y la idea de que era como, se hablaba como si fuese la cultura pensada como si fuese un bien exclusivo de algunos sectores solamente, ¿no? Y me parece que en contextos como este es cuando con mayor importancia se tendría que estar sosteniendo los espacios que fomenten la cultura, ¿no? Porque además, básicamente, cultura es todo. Claro. Todo lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los lugares va construyendo esta cultura en la que también nos vamos formando. Entonces, es como un punto a considerar. Yo creo que a veces también, creo que el contexto de pandemia también nos va a servir para pensar y reflexionar qué cosas son prioritarias o son esenciales y tal vez cuáles no. Y en ese contexto yo creo que la cultura es como fundamental. Con cada episodio, construimos entrevistas con la cultura. Un podcast para ampliar nuestra mirada cultural con visión al futuro.